Dice la Biblia, Hechos capítulo 3, versículos 3 al 6, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Más adelante dice, él les rogaba que le diesen limosna. Más adelante dice, Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, todos juntos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Se puso en pie, honesta, y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Quiero hoy dirigirme en el nombre del Señor hacia ustedes con la ayuda de nuestro Dios bajo este tópico que se llama impartición espiritual, sobre todo por el hecho de que hace, ya unos meses tuve la oportunidad de compartir esto en una mesa de trabajo con los hermanos de escuela dominical. Al final, en el desafío o en la administración, estuve compartiendo esto, pero desde allí sentí que tenía que compartirlo. No sabía el momento aquí en la congregación, y aunque en esa ocasión estuvo dirigido o enfocado a maestros de escuela dominical, especialmente regionales, distritales, todos los que hacen parte de la geografía colombiana, de nuestra IPUIC, pero hoy quiero dirigirlo y enfocarlo en cada uno de los que estamos aquí, tanto virtualmente como presencialmente. Así que quiero hablarle sobre impartición espiritual, y esto es muy importante porque hay varios asuntos a tener en cuenta aquí, y uno de ellos es la expresión extraída del texto de Hechos 3, 3 al 6, donde la Biblia nos muestra la expresión lo que tengo te doy, o pero lo que tengo te doy. Dicho de otra manera, eso que Pedro está diciendo allí tiene que ver con impartición. La impartición tiene que ver con aquello que nosotros podemos trasladar, podemos transmitir, podemos comunicar a otros. La impartición consiste en transmitir o también en transferir algo no material, algo de naturaleza intangible, incorpórea, invisible y espiritual, y que se puede percibir a través de sus efectos. La impartición espiritual puede ser, oiga bien, tanto negativa como positiva, y es allí donde radica el meollo del asunto. O sea, el problema crítico de este asunto radica en que cuando usted se expone a algo o alguien, especialmente a alguien que le imparta de lo que tiene, usted o bien recibe algo negativo o bien recibe algo positivo. Diga, bueno o malo, negativo o positivo. Ahora bien, una cosa que me llama la atención es que el texto sagrado dice que Pedro y Juan, que eran discípulos, que eran servidores, que eran apóstoles, que eran maestros, iban al templo a orar, y eso ya es muy significativo porque iban a recibir impartición directamente del Señor, directamente de Dios. Habían sido de alguna manera influenciados, habían recibido una transferencia, una impartición espiritual durante por lo menos unos 3 años y medio, según la mayoría de cronólogos más precisos.
Y es interesante que durante todo ese tiempo ellos recibieron una impartición directa del más alto, del más conspicuo, del más sublime de todos los maestros que han pisado el planeta Tierra, y es el Señor Jesucristo, el incomparable Señor Jesucristo, el amado Señor Jesús. Gloria a Dios. Y es muy interesante que ellos, como habían aprendido del mejor, estaban literalmente dentro de sí, bajo una influencia, bajo una transferencia de carácter espiritual que habían recibido directamente del Señor. Obviamente ellos seguían con esa buena práctica, esos buenos hábitos. Y es muy interesante que la Biblia relata, y no me voy a centrar en los detalles, sino en el aspecto crucial que quiero destacar acá, es que este hombre, aquel tullido, aquel cojo, aquel hombre que se encontraba en una condición tremenda de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna, se había habituado a recibir de ellos algo, como su nombre lo indica, una limosna. Era lo que él estaba acostumbrado, sin siquiera pasársele por la mente que en esa ocasión iba a recibir una impartición sobrenatural superior a cualquier cosa que él se había imaginado, tal vez en sus sueños, pero no en ese instante. Incluso la Biblia dice que estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata. Y entonces, empezando por ahí, ya el hombre creo que se decepcionó profundamente. Imagine usted que le pida plata y que el tipo le diga: no tengo plata, y aparte ni oro. El hombre estaba diciendo: bueno, con estos tienen pinta que tienen plata, porque a veces hay gente así, ¿no? Como decía el pastor Daniel Drons, tienen cara de ricos. Él es gringo, bueno, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Él es una persona norteamericana, y este muchacho estadounidense, creo que es él, ¿no? Pero resulta que este hombre tiene una presencia. Usted siempre que ve a un estadounidense, uno piensa está tapado en plata, ¿no? Por la cara, por la presencia. Uno dice: no, esta gente tiene plata. Y en muchas ocasiones él dice que él a veces anda sin un peso en el bolsillo, y todo el mundo lo mira a él, dice: no, el hombre es el que tiene plata, y realmente no tiene dinero. Pues algo así ocurre aquí. Se encuentran unos personajes tremendos, hombres adoradores, y él les dice que si tienen algo para darles, y ellos terminan diciéndole: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Wow. Pero aquí hay un secreto de la impartición, porque hay gente evangélica que no tiene ni plata, ni oro, ni ora tampoco. Entonces a la hora de dar no tiene nada que dar. Pero estos muchachos no tenían plata, no tenían oro, pero sí oraban. Y ahí está el secreto de la verdadera impartición. ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo? Gloria a Dios. Él les dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. Wow, y esto se convirtió en un milagro sobrenatural que incluso desencadenó otros asuntos que ahora no viene al caso, pero el punto es: lo que tengo te doy. Entonces, esa expresión, lo que tengo te doy, nos habla de impartición espiritual. Esta es una realidad bíblica y profunda, pero también vigente, que muy poco se suele hablar. Y hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablar sobre este asunto, mediante la cual Dios, oiga bien, porque en cierto modo, quien transfiere, quien imparte, quien comunica algo, un don espiritual, como diría el apóstol Pablo, no transmite de sí, es decir, no transmite de sí mismo, porque a la larga la gente no necesita algo de nosotros, sino algo superior, algo que venga directamente del cielo. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de la impartición espiritual, estamos hablando de una realidad bíblica y profunda, pero también vigente, mediante la cual Dios, diga Dios, una vez más diga Dios. Dios es quien transmite varios aspectos claves que por lo menos nos van a ayudar a entender un poco mejor este asunto. Lo que Dios transmite
a través de una vida, a través de un individuo, sea varón, sea mujer, sea padre de familia, sea líder, sea maestro de escuela dominical, sea diácono, sea evangelista, misionero, maestro, apóstol, profeta, sea pastor, sea quien fuere, ante quien nos sometemos, de alguna manera nos exponemos para ser influenciados, para tener una impartición sobre nosotros. Dios transmite lo que esas personas ya tienen, lo que Dios ya ha depositado en ellas. Puede ser vida, puede ser fe, puede ser unción, puede ser carácter o propósito, a través de personas que caminan en comunión con Él. Cuando Pedro declara lo que tengo te doy, no ofreció algo material, sino que impartió lo que ya habitaba en su vida. Pedro está hablándonos de que cuando nosotros somos convocados de alguna manera por una petición, como en este caso, de una necesidad, nosotros debemos estar preparados para transmitirles no lo que yo tengo de mí mismo, sino lo que yo tengo de Dios. Levante su mano derecha conmigo y diga: lo que yo tengo de Dios. Ahora bien, el problema es que la mayoría transfieren más lo que tienen de ellos que lo que tienen de Dios. Y por eso lo único que terminamos haciendo es daño. En lugar de ver el milagro, vemos la caída. En lugar de ver la victoria, vemos la pérdida. En lugar de ver la persona construida, vemos la persona destruida. Y por eso es tan serio que hablemos de este tema, o es tan serio que hablemos de este asunto. Ahora bien, una cosa importante que quiero que tengamos en cuenta es la siguiente. Y es el hecho de que cuando nosotros vemos este pequeño relato, pero con una grande y profunda enseñanza, podemos encontrar que cuando Pedro declaró lo que tengo te doy, impartió lo que ya habitaba en su vida. Habitaba fe viva, autoridad espiritual y sobre todo el poder del nombre, o sea, la presencia del nombre de Jesucristo en su propia vida. Esto lo que nos enseña es que nadie puede impartir lo que no posee. Y esto es muy importante. Nadie puede dar lo que no posee. Y esto también es significativo. Cuando una persona se trata de dar algo bueno, no puede darlo aunque lo diga, como lo voy a ver en el último punto, aunque lo diga con palabras. No puedes dar algo bueno si no lo tienes aquí adentro primero. Aunque tú le digas te deseo lo mejor, si dentro de ti lo que hay es basura de lo peor, tú no le puedes transferir bendición. Por eso, aunque te digan Dios le bendiga, o aunque te digan te bendigo, no transmiten nada más que lo que realmente tienen aquí adentro. Por eso el decir palabras no basta en la impartición espiritual, y eso es lo peligroso. Lo peligroso es, por ejemplo, alguna vez un amigo predicador, un amigo pastor decía que él había notado que, no con todos, pero con ciertos predicadores, cada que tomaban el micrófono o cada que se paraban ante la congregación, transmitían una buena palabra, pero la iglesia entraba en un espacio o en un periodo de muerte espiritual. Era como que si se apagaba el ambiente, era como que, y claro, después descubrió que aquellas personas estaban impartiendo, aunque hablaban palabra buena, pero realmente su espíritu estaba contaminado. Y lo que transmitían era muerte a la congregación. Entonces, por eso es tan peligroso este asunto de la impartición espiritual. Ahora bien, quiero que tengamos muy en cuenta y este asunto, porque quiero entrar suave para que pueda por lo menos quedar bien establecido este asunto, es que el apóstol, el hombre de Dios, lo que hizo fue que impartió, esa es la palabra correcta acá, lo que quiero dejar clara, impartió lo que ya tenía de Dios. Y lo que nos enseña este pasaje es toda verdadera impartición fluye desde una relación genuina con Dios y una vida rendida a la voluntad de Dios. Ahora quiero también dejar a modo de introducción un breve comentario sobre un asunto que escribí hoy en la mañana y que no hace parte de las notas de este mensaje, pero sí tiene que ver con el tema.
Y es extraer de segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 10. El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 10. Un texto que la mayoría de evangélicos, especialmente en el contexto pentecostal, malinterpretan a más no poder. Y es este. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ojo con esto. Él está diciendo: pide algo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Es decir, una conversación entre su maestro y su discípulo Elías y Eliseo. El texto dice que Eliseo dijo Eliseo: te ruego. Ojo con esto. No le está diciendo al Señor, sino que le está diciendo a su maestro, a su tutor, a el hombre de Dios llamado Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La mayoría de evangélicos pentecostales que no interpretan bien la Biblia dicen: ahí está hablando de la doble porción del Espíritu Santo. No, eso no existe. Eso de la doble porción del Espíritu Santo no existe, no es bíblico. Aquí está hablando de la doble porción del espíritu de Elías. Y si usted lee bien, ahí no está con mayúscula. Cuando la Biblia habla de Espíritu Santo o de Espíritu de Dios, habla con mayúscula. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno. Aquí está hablando con minúscula. Eliseo a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu, Elías. Es decir, de lo que tú tienes. Quiero el doble de lo que tú tienes. Yo mismo me he percatado de constatar esto. Tengo un mensaje, creo que está en 2 partes, que se llama Caminando hacia lo sobrenatural, donde hablo sobre Elías y Eliseo, y allí ya profundizo un poco más, pero por lo menos en este mensaje quiero que quede claro que aquí se está hablando de impartición espiritual. Es decir, en este mensaje, Eliseo no le está pidiendo una doble porción del Espíritu de Dios, no, le está pidiendo una doble porción del Espíritu de Elías, o el doble de lo que Elías tenía. Y en ese sentido, o en ese contexto, lo que el texto nos muestra, o lo que el texto nos advierte, es una conversación muy íntima, muy personal, entre un maestro de altísimo nivel, calibre, como lo era Elías, y un hombre que, debido a esta osada petición, llegó a tener exactamente el doble. Yo conté, si hay otro maestro, otro teólogo que lo pueda encontrar, gloria a Dios, o alguno de ustedes que lo pueda encontrar, qué bueno, y me corregirá, pero yo mismo me di a la tarea de contar, y sí, efectivamente, yo encontré, y si, repito, si alguien me puede mostrar lo contrario, excelente, pero yo encontré 7 milagros que hizo Elías, y luego encontré 14 que hizo Eliseo. Es decir, lo dobló. Tuvo el doble. Incluso el número 14 lo hizo Eliseo cuando ya Eliseo estaba muerto. Cuando los huesos de Eliseo fueron tocados, hubo una resurrección. Entonces, ahí se completa el número 14. Ahora, lo interesante aquí es que este hombre hizo algo osado. A ver, estamos hablando de un hombre que se lo arrebataron, se lo llevaron. En la Biblia solo 2 fueron arrebatados, aparte de Jesús, porque él también fue arrebatado, porque él es, digamos, vamos a seguir todas las pisadas de Jesús, y los salvos también seremos arrebatados como Jesús fue arrebatado. Pero en el caso de la Biblia encontramos a un Enoc que fue trasladado o arrebatado, y un Elías que también fue arrebatado. Y es interesante que además era un hombre, algunos le llaman el profeta de fuego, pero en realidad era el profeta del agua también. Le llamaban el profeta del fuego y del agua. Sus milagros tenían que ver con agua y tenían que ver con fuego. Era un hombre de altísimo nivel, era un hombre extraordinario, era un hombre impactante. Y Eliseo no estaba pidiendo cualquier cosa. Por eso Elías le dice: cosa difícil has pedido. Porque claro, eso es como que usted tiene un referente altísimo y usted viene y le dice: yo quiero el doble de lo que usted tiene. O sea, es tremendo, ¿no? Si usted tiene alguna referencia, hombre o mujer de Dios, que usted dice: hombre, es que esa mujer es tremenda, predica impactante, o Dios la usa, pero yo quiero el doble. Eso es cosa difícil, que lo que dice Elías. Pero lo interesante es que dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no.
En otras palabras, le da una señal, le da una advertencia y le dice, y si no, qué pena, muy bueno su sueño, pero no va a recibir nada, señor Eliseo. Pero gracias a Dios que se le cumplió. Y ese Eliseo se volvió de más grueso calibre todavía. Ahora, cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, no estaba solicitando un poder místico ni una experiencia emocional aislada y mucho menos una doble porción del Espíritu Santo, que ni existe ese concepto, sino la impartición del legado espiritual que había sido formado por años de cercanía, servicio y fidelidad. Es decir, durante esos años de cercanía, de servicio y de fidelidad, era tan cercano que desde el primer día él estaba dispuesto a seguirlo, y como estuvo dispuesto a seguirlo, estuvo siguiendo las pisadas del mismísimo Elías. Y claro, Eliseo se volvió de un nivel espiritual extraordinario, una cuestión sobrenatural, una cuestión tremenda. Y en ese sentido, lo que quiero destacar es que los años de acercamiento, de contacto, de conexión, hicieron que se despertara un deseo extraordinario en la vida de Eliseo por tener el doble de lo que su maestro Elías tenía. Y esto es tan impresionante porque ese espíritu, con E minúscula, el espíritu, el carácter, el legado, las virtudes, las características de Elías, ese espíritu incluía el carácter probado de Elías. Incluía la carga por la verdad que tenía Elías, su pasión por la santidad y la unción para confrontar el pecado y para edificar al pueblo. La condición de verlo cuando fue quitado revela que la impartición no se transmite por palabras meramente rápidas o superficiales, sino por permanecer, por observar y por honrar hasta el final. Digan conmigo: permanecer, observar y honrar. De lo primero que te voy a hablar son tres cosas, pero de las primeras que te voy a hablar solamente se activa primordialmente por permanecer, por honrar y por observar atentamente. Ahora, y no de vez en cuando, no hasta cierto punto, sino hasta el final. Solo quien camina de cerca podrá recibir lo que otros solo admiran de lejos. Y ahí está el secreto de la impartición. ¿Por qué razón hay algunos de los discípulos que ni siquiera se mencionan? Porque aunque estuvieron con Jesús, no estuvieron en el círculo íntimo de Jesús. Pero Pedro, Juan, Jacobo son escenario porque estuvieron literalmente en el círculo más profundo de Jesús. Ahora, quiero que tengan en cuenta este asunto. La impartición espiritual entonces no es transferencia automática, sino continuidad responsable. Porque lo que había pedido Eliseo era cosa dura, cosa difícil, el doble de Elías. Entonces él estaba sometiéndose al doble de carga que Elías, al doble de responsabilidad que Elías, al doble de procesos que Elías, al doble de ataques que Elías. Y en ese sentido, esa continuidad responsable hizo que Eliseo recibiera algo maravilloso. Eliseo recibió porque estuvo dispuesto a seguir, a servir y asumir el peso del ministerio, no solo su gloria. Porque, amados, cuando usted recibe impartición de alguien que es ungida o ungido, usted recibe gloria, pero usted debe estar dispuesto a algo más que solo la gloria, el proceso que implica esa gloria, el dolor que implica esa gloria, el sufrimiento que implica esa gloria. Ahora bien, algo también importante es que por eso, después de la partida de Elías, Eliseo no solo repite milagros y los duplica, sino que manifiesta una madurez mayor que la del mismo Elías, mostrando que la verdadera impartición se evidencia cuando el espíritu recibido produce fruto, autoridad espiritual y fidelidad sostenida, donde hay carácter formado, oiga esto, carga genuina, pasión santa y unción respaldada por Dios. Allí, cuando hay esto,
cuando hay, reitero, carácter formado, carga genuina, pasión santa y unción respaldada por Dios, allí la impartición ha sido real. Entonces, hablar de este tema es hablar de un tema de verdad serio y sumamente apasionante que, como podrán ver, la mayoría, incluidos líderes o pastores o gente de la congregación, lo toman de manera muy superficial. Y por eso quiero que tengamos en cuenta las palabras que dije hace un momento, y es que la impartición espiritual es literalmente invisible en su naturaleza, porque solo se percibe en sus efectos. Es decir, la vida misma nos demuestra que hay cosas que, aunque no son visibles ante los ojos naturales, pueden causar efectos devastadores. Un ejemplo o una prueba de esto, desde el punto de vista de lo que es, para tomar palabras de este mensaje, una impartición negativa es la nociva radiación ionizante o la peligrosa radiación ionizante o la radioactividad que se le conoce comúnmente, porque desde el punto de vista de lo que la hace peligrosa es que no se puede ver, no se puede percibir con los ojos, pero si hay radioactividad, esa persona expuesta al lugar donde hay radioactividad va a ver su misma piel, su cuerpo afectado incluso con una serie de enfermedades cancerígenas bastante devastadoras. Incluso, aunque no se puede ver la radiación, no se puede oler, no se puede tocar, no se puede oír, sin embargo sus efectos producen daño celular, producen mutaciones, producen quemaduras en la piel, contaminación del ambiente, muerte celular, síntomas físicos, herencia genética y efectos tardíos. O sea, lo grave es que aún una persona sometida a la radiación no solo se afecta a ella, sino que en sus genes puede transmitirle esos efectos a sus posteriores generaciones, aún muchas décadas después. Un ejemplo claro es el caso de Chernóbil. El 26 de abril de 1986 ocurrió la peor explosión nuclear de la historia, cuyos efectos continúan manifestándose aún después de 40 años. Hace 40 años se dio ese accidente nuclear en el territorio Chernóbil y todos los circunvecinos quedaron afectados, obviamente, y evidentemente aún hasta los animales de esa zona han sido afectados, han recibido mutación y ya es una zona inhabitable, por lo menos según los expertos durante siglos. Es algo gravísimo. Ahora, asimismo, debemos tomar, es decir, el mejor ejemplo y el ejemplo más extremo que yo pude mostrar de lo que es efectos de algo invisible que pueden destruir generaciones, es la radiación. Asimismo ocurre con la impartición espiritual. En el sentido espiritual, la impartición puede edificar, puede transformar, pero también puede afectar negativamente si no hay discernimiento espiritual. Dios lo que hace entonces es establecer principios claros para proteger a su pueblo. Líderes con características específicas de las que voy a hablar en unos momentos, o por lo menos hoy, si alcanzo por lo menos uno, que es lo importante. Líderes, y quiero que repitan esto conmigo, con un espíritu sano. Diga, espíritu sano. Diga, manos consagradas y enseñanza vivida. Es decir, personas que tengan la palabra no solo en sus labios, sino en su corazón, de manera que haya encarnado en su vida y se vuelva un rema de vida. O sea, algo que no solo lo predican, sino que lo viven. Ahora bien, escuche bien este asunto. Esto es bien importante. Que antes de ser enseñada haya sido primero esa palabra aplicada. La impartición espiritual correcta produce fruto eterno. Así como le pasó a este hombre de Dios llamado Eliseo, se murió, y hay una prédica muy buena de un predicador que alguna vez le tituló Ungidos hasta los huesos. Otro predicador le dijo volviendo a los huesos de Eliseo, hablando de cómo la importancia de conservar una unción tan poderosa que hasta esté impregnada en nuestros propios huesos.
Y eso solo se recibe por impartición espiritual, porque la impartición espiritual, para explicarme un poquito mejor en esta introducción, es como el ADN espiritual que se transmite. Por esa razón esto es algo delicado, por esa razón esto es algo relevante, porque puede edificar o puede destruir a la persona si no tiene una buena impartición. Dios lo que hace es establecer principios de los que hablaremos, pero la impartición espiritual correcta produce fruto eterno. 1, forma generaciones. 2, fortalece la iglesia. 3, y transmite el ADN del reino de Dios. Es decir, hace que las personas puedan tener algo que está marcado en su genética espiritual, para utilizar estos términos, que se le va a notar evidentemente. Ahora bien, por esta razón, amada iglesia, amado, como dice mi papá, amado ramillete de personas preciosas que están aquí en esta mañana, quiero hablarles a cada líder, a cada maestro, a cada servidor, para que podamos velar con cuidado por lo que cargamos en nuestro espíritu. Quiero que cierre sus ojos un momento conmigo y diga: Señor, gracias, porque hoy voy a ser expuesto a una palabra liberadora. Gloria a Dios. Una genética espiritual tiene que activarse para bien y corregir lo que está mal. Amada iglesia, amados líderes, amados servidores, amados padres, madres, amados bautizados y aún amigos, porque ahí está la gravedad. Hay amigos que se ven afectados porque la gente que les impone mano, la gente que se pone a orar por ellos, la gente que les transfiere más ruina que bendición. Es mejor ni siquiera hacerlo en lugar de atreverse a hacerlo. Hay madres que en lugar de transmitirle bendición a sus hijos, les están transmitiendo más ruina. Porque aunque usted diga, te bendigo en el nombre de Jesús, usted le transmite lo que realmente tiene aquí adentro. Aunque usted le diga, yo deseo lo mejor para ti, no importa, esto no sirve en los deseos, es genética espiritual. Es como la vida real. Usted puede desear que su hijo tenga ojos azules, pero si lo tuvo con alguien que no tiene ojos azules y en su linaje no hay, pues imposible. ¿Sí me explico? No va a estar esperando que de pronto el efecto de la cuarta generación, porque dicen eso, que a veces a la cuarta, quinta aparece por allá uno de ojos azules en medio de una familia que uno dice, pero ¿quién? Puede pasar, ¿no? Pero sí es importante tener esto. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, tenemos que tener cuidado con lo que cargamos en el espíritu, sabiendo que inevitablemente, digan, inevitablemente eso mismo será impartido a otros. Les recomiendo más adelante les recomendaré un mensaje que tiene que ver con el punto que voy a tratar, pero voy a comenzar, tengo el 1, 2 y 3, pero sentí empezar por el segundo punto. Son 3 cosas, oiga bien, 3 cosas que literalmente pueden bendecir o maldecir a otra persona. Si usted está en posición de autoridad, pastor, líder, diácono, maestro, director de alabanza, baterista, pianista, vocalista, mamá, papá, literalmente, evangelista, literalmente puede bendecir o maldecir a otra persona. Número 1, un espíritu, correcto o incorrecto. Número 2, la imposición de manos, de gente correcta o de gente incorrecta. Y número 3, la enseñanza aplicada y no solo la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que basta con doctrina correcta, tipo fariseo, que Jesús tuvo que decir, mire, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. ¿Por qué? Porque predicaban lo que la Biblia decía, la ley del Señor. Pero su conducta no iba de acuerdo con su predicación. Entonces, cuando usted somete a la gente a esas 3 cosas, usted le puede arreglar, le puede ayudar o le puede destrozar, le puede destruir. ¿Estamos viendo la seriedad del asunto? ¡Wow! Diga al que está a su lado, esto está muy serio, muy serio. Ahora bien, mire ese asunto. Quise comenzar por el segundo punto porque es uno muy delicado
¿qué es la imposición de manos? Levante sus manos conmigo y diga imposición de manos. Les recomiendo, por eso quise comenzar por el segundo punto, les recomiendo un mensaje muy bueno. Para mí fue uno de los que marcó mi vida hace algunos años, muy poderoso, que se llama Manos que tocan al mundo o el mundo, del pastor Carlos Giraldo. Aparece en el canal de un joven muy buena gente que se llama Jairo Araujo. Ahí se lo recomiendo. Usted busca en YouTube Manos que tocan el mundo, pastor Carlos Giraldo, y si no le aparece, le agrega entre paréntesis Jairo Araujo y le va a salir. Le va a salir. Y ese mensaje me marcó mucho hace unos años en Florencia, Caquetá. La verdad, ese fue, todos los mensajes los recuerdo, pero ese fue el que marcó mi corazón. Lloraba como un niño en todo ese mensaje y hasta el final. Fue algo extraordinario. ¿Por qué quiero hablar de imposición de manos? Porque es una de las tres maneras de impartir, oiga esto, o recibir. Usted imparte lo que tiene o recibe lo que otro tiene. Y eso es lo delicado. Ahora bien, cuando hablamos de imposición de manos, estamos hablando de un asunto tan delicado que mucha gente lo ha tomado de forma trivial, superflua, de manera irrelevante, no le ha dado el valor real, lo toma a la ligera, no lo toma como algo serio, no lo toma como algo de cuidado, no lo toma como algo valioso, sino que literalmente, aunque la imposición de manos es valiosa, es seria, lamentablemente muchos se la toman a la topa tolondra, a la loca, usando un término coloquial en Nariño, atolondradamente. Dígale al que está sobre, no sean atolondrados para imponer manos. Porque el atolondramiento, para la gente que no sabe de pronto esa palabra de acá, tiene que ver con hacer las cosas sin discernimiento, a lo bruto, literalmente. ¿No? Así ya. Y hay gente que le da por imponer manos así, como si fuera un deporte muy lindo en la iglesia. Y no se dan cuenta de lo serio que es. Hay gente que impone manos y después nos ha tocado ir a orar porque les dio un ataque de pánico y de yo no sé cuántas cosas. Pastor, por favor. Yo le digo, ¿por qué? Porque ustedes no se cubren primero. ¿Qué pasa? ¿A quién es que le están imponiendo manos? ¿Y en qué condiciones lo están haciendo? ¿Sí me explico? Por favor, ayúdenme diciendo, se está explicando muy bien, pastor. Anímeme. Eso. Gloria a Dios. Eso, sígale nomás. Ahora, escuche bien esto, mis amados. Cuando usted va a la Biblia, quiero que busque 1 Timoteo 5:22 y téngalo allí abierto. 1 Timoteo 5:22. Cuando se habla de imposición de manos, es un tema tan serio que requiere, oiga bien, gente con manos y vidas santas. Voy a repetirlo. Gente con manos y vidas santas y consagradas a Dios. Amados, dos requisitos fundamentales para imponer manos. Número uno, diga manos santas. Número dos, vidas santas y consagradas. Ya. Si usted califica, tiene este asunto, bien, pero si usted tiene manos llenas de ira, golpeadoras, de contienda, de pleitos, de celos, de amargura, de rencor, de envidia, de inmoralidad, ¿cómo puede usted poner manos? No se puede. Porque lo que va a hacer usted es transferir lo malo que usted tiene. Papá, mamá, esto va directo a los padres. La gente que más pone manos sobre sus hijos son los padres. Y algunos viven una vida de manos contaminadas, vidas no consagradas para Dios, no vidas santas, y se atreven a orar por los hijos imponiéndoles manos. Y luego se preguntan, ¿por qué será que a mi hijo se le alborota un poco de cosas raras cada que yo oro? ¿Por qué? Porque no es el demonio ni nada de eso, es que tú le estás transmitiendo lo malo que hay dentro de ti. ¿Sí me explico?
Entonces el tema de la imposición de manos no puede ser trivial, no puede ser superficial, no puede ser tomado a la ligera. Debe ser tomado como algo valioso, como algo serio, como algo muy delicado, como lo que es. El texto en 1 Timoteo 5:22, ¿qué dice? Léanlo ustedes por favor en alta voz. ¿Están allí en 1 Timoteo 5:22? Si están allí, digan amén. Léanlo con fuerza. Wow. Wow. ¿Usted cree que esas palabras están allí por azar, por casualidad? ¿O porque Dios mismo dictó cada palabra? Hizo que cada palabra esté allí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el asunto de imponer manos con conservarse puro? ¿Qué tiene que ver el asunto de imponer manos con no hacerlo a la ligera? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Tiene precisamente que ver el hecho de que cuando una persona va a imponer manos, debe ser gente con manos santas, vidas santas y consagradas para Dios. Y si impone manos a la ligera, literalmente va a tener problemas y va a traer problemas. Es decir, la mayoría de gente que le da por imponer manos lo hace porque en el fondo dicen que tienen buena intención. ¿Para qué impone manos? No, para que Dios le ayude. ¿Para qué impone? No, para que se levante espiritualmente. ¿Para qué lo hace? No, para que sea sanado, para que reciba el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted no tiene un espíritu correcto y no tiene unas manos correctas y una vida correcta, usted lo peor que puede hacer en la vida es ponerle manos. Y lo más importante, lo peor que usted puede hacer en la vida es poner manos así, porque todos los demonios, la inmoralidad, la suciedad, la bajeza, toda la contaminación de esa gente se le va a transferir también a usted. Y créame que yo sé de qué le estoy hablando. Porque más de una vez me ha tocado orar por gente con ataques de ansiedad, pánico y diabólicos, después de imponer manos sin protección espiritual. Es peligroso. Digan conmigo, peligroso. Por eso hoy esta palabra va a ser para abrir nuestros ojos espirituales. No será un mensaje, digamos, efusivo, pero será un mensaje que nos va a llevar a reflexionar tremendamente. En 1 Timoteo 5:22, este principio de no imponer con ligereza las manos puede aplicarse al principio de evitar transferencias espirituales negativas. Y aunque ese no es su significado primario, siendo reales con la exégesis, sino una aplicación secundaria válida, coherente y prudente, porque el significado principal del texto, cuando dice Pablo literalmente no impongas con ligereza las manos, lo que está diciendo es no ordenes, no impongas manos, es decir, no nombres, no pongas en posición de ministerio, de liderazgo, de pastorado, de obispado a alguien sin discernimiento. Es decir, la imposición de manos en el contexto exegético, porque no faltará el que diga, pero ese no es, yo sé de lo que estoy hablando, por eso es menester a hacer la aclaración. El contexto original, literal, exegético, significa que la manera habitual de enviar a alguien al ministerio, en este caso a un liderazgo, era por medio de la imposición de manos. Y lo que el Pablo advierte es que no se haga eso a la ligera, no se mande a cualquier persona, a cualquier varón, a cualquiera al ministerio sin haberlo probado primeramente, sin discernimiento. Entonces lo que está diciendo es no ordenes, no impongas manos en alguien, menos para un ministerio sin discernimiento, porque si esa persona cae en pecado, tú podrías ser responsable por haberlo aprobado. Y eso es lo grave. Porque cuando no se hace con discernimiento, al final también se le llama cuentas a quien lo ordenó, a quien lo puso. ¿Para qué lo elige? ¿Para qué la pone o lo pone? Es responsabilidad también de quien lo hace. Y esto es lo delicado. Eso es el significado literal. Pero si eso es delicado, la aplicación secundaria, que repito, es válida, es coherente, es prudente, basada en la revelación, basada en la realidad, basada en la razón misma, es la transferencia espiritual negativa. Cuando una persona impone manos, y esa es la enorme diferencia entre Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir en este sentido de impartición espiritual, y mucha gente que toma a la ligera la imposición de manos.
Si usted ve en muchas ocasiones, Jesús nunca ponía manos primero, y eso que él podría hacerlo porque él es Jesús, Dios manifestado en carne. Pero en muchas ocasiones él primero soltaba palabra de liberación, luego imponía manos. Sé libre. Se levantaba y luego le ponía manos. No, la mayoría van poniendo ahí como si fuera un deporte. Y el asunto grave aquí es que nosotros, si no estamos bien en el primero y en el segundo y en el tercero de los puntos que voy a tratar, pues evidentemente va a traer problemas. Si no hay manos consagradas, vidas santas, manos dedicadas a Dios, sin ira, sin contienda, sin todo tipo de asuntos de Gálatas 5, de obras de la carne, evidentemente no vamos a transmitir algo bueno. Pero el asunto, ¿cuál es, amados? ¿Cuál es el asunto acá? Es que solo Jesús tenía el poder, y eso es lo que el Señor quiere también para nosotros como su iglesia, que somos su cuerpo, de que en ocasiones lo tocaban inmundos, y en lugar de que la inmundicia se le pase a él, la pureza de él se le transmitía a ellos. La inmundicia de la mujer del flujo de sangre de 12 años no se le pasó a él. Terminó diciendo el Señor, alguien me ha tocado. Y yo dije, pero te están apretando, te están tocando por toda la... ¿Cómo así que alguien me ha tocado? Dice, es que yo sentí que virtud salió de mí. Alguien me tocó de manera diferente. Y aquella mujer ahí asustada termina diciendo, bueno, yo fui finalmente, y ahí está el milagro en esa mujer instantánea. Qué bueno que Dios use nuestras manos para transmitir vida y no muerte, para transmitir libertad y no ataduras. Habrá alguien que puede adorar a Dios y decir, estas manos sean para tu gloria y para tu honra. Aleluya, aleluya. Ahora bien, la aplicación espiritual es el peligro de la transferencia espiritual negativa. Dice, no pongan manos con ligereza porque hay una transferencia espiritual negativa. La Biblia y la experiencia espiritual y los asuntos cotidianos en la iglesia y la revelación y la razón y la realidad misma nos muestran que la imposición de manos implica impartición espiritual, ya sea positiva o negativa. Diga, positiva o negativa. Y lo más grave, de uno hacia otro o mutuamente. Y eso es lo delicado. No es solo de lo que tiene la persona hacia el que lo recibe, sino que en la mayoría de casos cuando quien lo tiene no está protegido, no vive en santidad, no vive consagrado, todo lo que esa persona tiene lo recibirá. Voy a ponerle ejemplos de imposición de mano para impartición espiritual positiva. Por ejemplo, en Marcos 16:18, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Quién sana? ¿El que impone manos o quién? Solo Cristo. Incluso el contexto dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es decir, en mi autoridad, bajo mi presencia, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos, como lo estábamos cantando ahora hace un momento, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que ¿qué? Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Ese es el punto. El punto es que cuando tú impones manos, no sean tus manos llenas de ira, de contienda y de todas las obras de la carne, sino de una persona que vive una vida de fe bajo la unción de la sombra del omnipotente, de manera que tus manos hagan sombra y transfieran la sombra del omnipotente. Alabado sea Dios. Yo tengo un mensaje que lo titulé La sombra del omnipotente, y hablo de lo que es la sombra y el significado de la sombra y cómo todo lo que tiene que ver con sombras, es decir, tú cubres a esas personas. Y si tú no estás bajo la sombra del omnipotente, tú pones lo que tú tienes y no lo que Dios quiere transferir. Ahora, en Marcos 16:18 se ve cómo reciben sanidad por imposición de manos. Esto es señal de los creyentes en el nombre al poner manos sobre los enfermos. Segundo, en Hechos 8:17 dice que por la imposición de las manos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Esto es señal de que creemos en el poder de Pentecostés, del Espíritu que se manifestó, en el simbolismo espiritual de la fiesta del Pentecostés y del Espíritu que se derramó en Pentecostés al poner las manos sobre los que lo necesitan. Algunos hemos tenido la experiencia de orar por enfermos de muchas enfermedades y el Señor los ha sanado. Así que esto no es como dicen los del cesacionismo. Esto no es que ya pasó, esto es que era por allá en el siglo primero. No, es real, es auténtico, es vigente. Sigo viendo milagros, sigo viendo sanidades por la imposición de las manos de gente que tiene autoridad espiritual, fe en el Señor. Pero también sigo viendo gente recibiendo el Espíritu Santo de Dios, hablando en nuevas lenguas por medio de la imposición de las manos. Pero 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, vemos algo más profundo y de contenido espiritual allí, y es lo siguiente. En el texto dice, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, palabras textuales, el apóstol Pablo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando de una impartición espiritual, de un don espiritual, de una comunicación de un don espiritual, básicamente lo que está diciendo. En ese sentido, no podemos tomar a la ligera entonces imponer manos, porque si tú no tienes manos bajo la gracia, bajo la santidad, bajo la protección, bajo la cobertura, bajo la consagración, lo único que haces es dañar a esas personas. Mamá, papá, líderes, no se atrevan, no nos atrevamos a ponerle manos a la gente que pide que oremos por su sanidad si no están bien nuestras manos. No hagamos lo mismo con gente que dice, por favor, ore porque quiero recibir el Espíritu Santo. Porque esa gente quiere Espíritu Santo, no quiere un espíritu contaminado. Quiere algo bueno. Y mucho menos te atrevas a imponer bajo el pretexto de un contexto espiritual. No, es que yo voy a hacerlo para que Dios lo restaure. No se mienta a sí mismo, no se haga daño, porque usted recibe la inmundicia de esas personas también. Ahora bien, negativamente hablando, cuando se habla de manos, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, Pablo advierte, si impones manos a alguien, oiga bien, impones manos a alguien, esto es delicado, no es solo que alguien impone manos no siendo la persona propicia para eso, sino que el contexto del apóstol Pablo ya lleva las cosas más allá. Es decir, no dice solamente quien impone manos inadecuadamente, ligeramente, a la ligera, sin discernimiento, va a tener problemas o transmite lo malo. No, lo que está diciendo es que tú te vas a hacer partícipe de pecados ajenos. Es que tú te comunicas con esa persona a quien le imponen manos. Y por esa razón, 1 Timoteo 5:22, Pablo advierte, si impones manos a alguien no idóneo, participas de sus pecados. Y por eso cierra el versículo diciendo, consérvate puro. Es decir, no te contamines. Y en ese sentido, esto indica que hay un vínculo espiritual entre quien impone y quien recibe. Especialmente si el acto se hace sin discernimiento, sin manos santas, sin vidas santas y consagradas para Dios. Pero note, lo más importante, además de no hacerlo con discernimiento o de hacerlo sin discernimiento, está el peligro de hacerlo sin cobertura espiritual y sin integridad. La mayoría de personas que no están bajo autoridad imponen manos sin cobertura espiritual, sin tener una vida de obediencia a Dios, porque hay gente que le da por imponer manos y ni siquiera respetan a sus autoridades, ni siquiera respetan a su autoridad espiritual. Esa persona está fuera de un contexto espiritual, fuera de una cobertura espiritual y además no vive en integridad. La falta de integridad es la razón principal por la cual en la imposición de manos se transfiere tanta cosa mala. En lugar de hacerse bien, se hacen un mal. Literalmente, es, para usar un sentido metafórico mejor, es como si se pusiera la soga al cuello.
Y dice que está haciendo algo bueno, pero está saltando con la soga en el cuello. Ahora, ¿qué implica esto hoy, iglesia? Implica que no debemos imponer manos para nombrar como líderes, oiga bien, ministros, diáconos, maestros de escuela dominical, maestros de grupos de amistad o líderes de la congregación en diferentes ministerios, a personas que, número uno, están en rebelión contra Dios. Número dos, están en pecado no confesado ni abandonado. Porque la mayoría de gente que impone manos bajo rebelión, lo único que le espera es ruina. Bajo pecado no confesado ni abandonado, lo único que le espera es perdición, muerte. O que no han mostrado fruto espiritual genuino. Eso es muy delicado. Es serio este tema. Quisiera predicarlo de pronto en una charla de líderes, no, pero esto debe saberlo toda la congregación. Debe saberlo toda la iglesia. Porque hemos visto el caso de gente abiertamente en pecado imponiendo manos. En muchos lugares, osadamente, atrevidamente. Hasta en eventos grandes hemos visto gente descarada imponiendo manos sabiendo que ellos están en pecado. Y lo peor, sabiendo que todos lo saben y aún así se atreven a imponer manos. Gente en adulterio, gente en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en borrachera, en embriaguez, en pleitos, en celos, en iras, en contienda, dizque imponiendo manos. ¿Usted cree que están transmitiendo algo bueno? Y además están exponiendo a todo lo malo de esos, y por eso después 7 espíritus peores vienen sobre ellos. Y esa pobre gente después se ve más atada porque osó hacer algo fuera del propósito de Dios. Lo más grave es imponer manos cuando no se ha mostrado fruto espiritual genuino, o cuando se busca imponer, en esa persona, o esa persona mejor busca posiciones por motivos egoístas. Mucha de esa gente quieren ser vistos. Yo he conocido, y en el mundo pentecostal, o en el círculo pentecostal, se puede dar mucho eso. Gente que está como esperando imponer manos en los eventos, y cuando ven que la cámara viene sobre ellos como para que lo vean, oh wow, mire qué ungido soy, la gente ya estaba hablando en lengua sola sin que usted le moleste la vida. Pero la gente está esperando como que alguien les ponga las manos para que diga, oh, qué ungida es, qué ungido es. Gente que tiene propósitos egoístas de estar en posiciones de autoridad para decir yo soy. No, si tú no tienes el espíritu correcto, tú no estás habilitado para imponer manos. Por esa razón, en esta iglesia Dios ha puesto desde el fin del año anterior hasta esto el sentir de solo nombrar a ciertas personas para imponer manos, bajo autoridad, bajo oración, bajo cobertura y bajo autorización espiritual. Porque, amados, como pastor, yo deseo lo mejor para ustedes, y por eso tampoco puedo exponerlos a imponer manos si no están preparados. Es peligroso por su bien espiritual, por su vida espiritual, pero sobre todo porque la gente que pasa muchas veces al altar quiere algo bueno, no quiere salir peor de ahí. ¿Sí me explico? Esa gente que se dobla aquí a llorar es porque muchos de ellos quieren algo real, y viene una mujer o un hombre atrevido, osado, a dañarle su vida espiritual. Por eso hay que tener cuidado. Y cuando digo viene, no me refiero literalmente aquí, me refiero a todos en general, porque esto lo van a escuchar en muchas partes. Hay gente que a veces me han llamado de otras zonas del país, me dicen, pastor, yo no entiendo cómo es posible que fulano, sutano, mengano, que lo descubrieron en esto, en esto, en esto, en esto, en aquello, en lo otro, y en, mejor dicho, y allá es el ujier que impone manos. Eso es porque hace falta celo y discernimiento espiritual. Si ven que este tema era serio, pero necesario. Diga, serio pero necesario. Ahora, tampoco debemos recibir imposición de manos de cualquiera. Diga, no quiero imposición de manos de cualquiera. Eso es delicado. Por eso aún el que va debe tener discernimiento, decir, Señor, muéstrame hasta por quién le pido que ore, porque usted se somete a que le pongan manos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede orar para liberación de otro
que tiene problemas con el trago, con el cigarrillo, con el alcohol. Otro tipo que también tiene el mismo problema. Y hay gente que se atreve a hacer lo mismo. No, yo te ayudo en tu liberación, y el otro está atado igual. No puede ayudarlo. Tampoco debemos recibir imposición de manos de cualquiera, especialmente si, número 1, no hay testimonio claro de santidad en esa persona y de sujeción a Dios o de pureza moral. 3 cosas, diga: santidad, sujeción a Dios, pureza moral. Repítalo: santidad, sujeción a Dios, pureza moral. Santidad es una vida consagrada a Dios. No esa persona que aparece cada 25 días y dice que imponer manos, que ni se congrega. No, usted tiene que saber quién le va a imponer manos. Número 2, una persona que tenga sujeción a Dios. Prueba número 1 de que una persona no tiene sujeción a Dios es la persona que dice lo que les decía en uno de los mensajes anteriores: yo tengo a mi pastor Jesús. Yo le digo que bueno, gloria a Dios, ese es mi buen pastor y el gran pastor de las ovejas, pero yo no respeto a ningún pastor. Ese tipo no tiene sujeción a Dios. Esa mujer no tiene sujeción a Dios. Porque si uno no se puede sujetar a los que ve, ¿cómo se va a sujetar a los que no ve? Y hay gente que es así. Algunos hasta a mí alguna vez me lo han dicho. Yo le digo: Dios mío, no tienen sujeción. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? No puede hacer nada. Pero lo más importante, pureza moral. Digan: pureza moral. Es delicado. Por eso se hace mejor no imponer manos y orar a distancia que irse atrevidamente a orar, a menos que estés bajo estos criterios, bajo autoridad y cobertura espiritual, y que sepas que vives una vida grata delante del Señor. Sobre todo, no cualquiera debe imponer manos, menos si no es alguien consagrado a Dios. Es tremendo lo que voy a decir, pero he conocido casos de gente que tiene problema, porque a ver, una cosa es el pecado y otra cosa es el crimen. El crimen es un pecado penado por la ley humana. ¿Sí me explico? El pecado es un crimen que solo Dios puede castigar. Pero hay gente que no solo está en pecado, sino hasta en crímenes, y aún así imponen manos. ¿Sí me explico? Es gravísimo, es grave, es fuerte, es delicado. Por eso, iglesia, debemos tener en cuenta esto. La declaración "no impongas con ligereza las manos" es una advertencia contra la impartición espiritual negativa. Quiero que todos estén atentos. Por favor, los de la puerta, mis hermanos que están allá, muy atentos, porque esto es muy delicado lo que estamos hablando acá. Es serio lo que estamos hablando acá. No es un juego lo que estamos hablando acá. Es algo que puede afectar esta iglesia o darle vida a esta iglesia. Y yo vengo como una atalaya en el nombre de Jesús a decir: el diablo no puede meter sus sucias garras a través de gente contaminada en la congregación. Al contrario, vamos a orar por un ministerio verdaderamente ungido para imponer manos. Cuando estamos bajo autoridad, yo he tenido la experiencia en muchas ocasiones. Es más, cuando yo oro por endemoniados, nunca impongo manos, excepto que sea para ayudarlo a sostener un momento cuando se quieren herir o algo así. Pero la mayoría de veces no. Pero hay gente que se ponen disque a orar por endemoniados imponiendo manos, porque no tienen la autoridad para soltarlo, como Jesús hacía, a distancia. Pero hay gente que se pone a orar así y después terminan ellos con todas esas potestades viniéndose sobre ellos. Y amados, lo peligroso, diga, lo peligroso es que cuando tú oras por alguien, no solamente estás expuesto al espíritu humano, sino que si esa persona tiene espíritus malos, hasta eso tú te expones. Y hay gente que lo toma trivial, por eso no es algo ligero, por eso no es algo simple. Por esa razón, iglesia del Señor, necesitamos gente con autoridad de Dios, y aún para que la gente reciba el Espíritu Santo.
He tenido la oportunidad de estar en ciertos lugares, de cualquier lugar de Colombia, donde uno a veces ve gente que viene en alguno y lo sacuden y le dice recibe, y le hacen de todo y le escupen en la cara y todo, y esa persona no recibe nada. Hasta que viene alguien realmente ungido y solamente le dice en el nombre de Jesús, una vez, sin sacudones, sin cosas raras, y lo recibe. Porque esto no es grito, esto es autoridad espiritual. Esa gente necesita gente ungida, hermanos. Hay gente que incluso aquí mismo en este lugar han venido con muchas batallas espirituales. Y si usted y yo no estamos preparados, en lugar de hacerles bien, les haríamos daño. Por eso, iglesia del Señor, cuidemos nuestras manos. Levante sus manos un momento allí donde está y diga: Señor, ayúdame a consagrar mis manos, a dedicar mis manos, a purificar mis manos, para que cuando sean puestas, sean bajo tu autoridad y bajo tu santidad. Concluyo con esto. Cuando se habla de imponer manos, estamos hablando de una advertencia contra la impartición espiritual negativa. Y aunque ese no es su sentido principal, ya dijimos que es ordenar al ministerio, pero sí es un principio de sabiduría espiritual que no debemos menoscabar. La imposición de manos es un acto espiritual serio, no un simple gesto simbólico. Es mucho más que eso. Bíblicamente, su significado principal es el reconocimiento y el envío al ministerio, al liderazgo, lo cual exige discernimiento y responsabilidad espiritual. Pablo advierte en 1 Timoteo 5:22 que hacerlo a la ligera nos hace partícipes de los pecados de otros, dejando claro que Dios demanda 3 elementos claves en quien impone manos. Número 1, madurez espiritual. Por esa razón hay gente que yo reconozco que muchas veces en nuestro afán y anhelo de ayudar, a veces delegamos a personas que no están facultadas para hacerlo, y hemos cometido muchas veces ese error. Ponemos a personas inmaduras espiritualmente a trabajar procesos que requieren un nivel de madurez tremendo. Y claro, yo en eso reconozco que muchas veces hemos fallado, yo mismo como pastor. A ver, es como entrar en una pelea, un niño con un experto en combate, cinta negra, y un niño que lo único que sabe que es muy bravo y que piensa que él le gana a todos, pero es un simple niño. Y así mismo pasa en la vida espiritual. A veces niños espirituales inmaduros tratando casos gravísimos, imponiendo manos, y lo único que hacen es recibir la paliza de sus vidas. Por eso, amados hermanos, esto es delicado. Madurez espiritual. Por eso este mensaje, más que solo, aunque sé que es confrontativo, no es con ese propósito solamente, es con el propósito de que tú y yo entendamos la seriedad del caso. Es con el propósito de decir: Señor, si hay caso, es mejor ser humilde, como han hecho algunas personas. Eso sí, que no sea una excusa de vagancia y pereza espiritual, ¿no? De esa gente que dice: no, yo eso de orar por endemoniados, no, yo conmigo no cuente, desde la casa le ayudo a orar, pastor, me dicen más de una vez. ¿Por qué? Porque hay gente que también lo usa como una excusa de nunca consagrarse, para nunca enfrentarse a una batalla de esas. Y hay gente que dice: no, yo si hubiera ayunado entonces iría. Entonces, ¿cuándo va a ayunar? ¿Toca mandarle varios endemoniados para que se pongan a ayunar? No, necesitamos ayunar porque necesitamos de Dios, no porque necesitemos ir a enfrentar endemoniados. Número 2, fruto. Diga, fruto. Además de tener madurez adecuada al caso, es mejor tener la humildad, sin pretextos, claro que sí, de decir: no tengo la madurez para ese tipo de casos. Por favor, delégueselo a alguien que tenga la experiencia en eso. Número 2, fruto. Esas personas que sepan que esa persona tiene una evidencia de cambio. Número 3, santidad antes de delegar autoridad espiritual. La Escritura también revela que la imposición de manos conlleva impartición espiritual. Y en su aspecto positivo, Dios lo usa para sanar. Marcos 16:18. Dios lo usa para impartir el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Y para avivar dones espirituales. 2 Timoteo 1:6. Quiero que piensen en esto, iglesia. Póngase de pie. Quédese allí en su lugar, porque gracias a Dios, bueno, esto está poblado de personas, este lugar. Pero yo quiero hacerle un llamado a toda la congregación, más que al altar.
a la congregación, más que pasar, a la congregación. Los niños salieron de su escuelita. Acérquense a sus padres. Maestro, no los deje salir simplemente, envíelos al lugar, porque queremos que justo en este momento nadie se me distraiga. Quiero que todos estén conectados. Y escuchen esto: necesitamos imponer manos. Y hoy voy a hacer una oración especial, porque sus manos, si usted las consagra a Dios, van a ser usadas para que mucha gente pueda ser sanada, para que mucha gente pueda ser liberada. No lo creen, parece, lo voy a repetir. Para que mucha gente pueda ser sanada, para que mucha gente pueda ser liberada, para que mucha gente reciba el don del Espíritu Santo, para que mucha gente se aviven los dones espirituales. Amados hermanos, yo he tenido la experiencia, incluso hay contadas manos que a mí me encanta cuando siento que se ponen sobre mí. Solo contadas manos. Entre esas, las de mi esposa y de mi madre y también de mi padre. Y especialmente cuando siento las manos grandes y pesadas de mi papá, que sostiene unas manos grandes, ¿no? Y wow, siento la mano de Dios. Pero ha habido momentos donde yo he tenido sentir otro tipo de manos, más que humanas. Estaba en una ocasión pasando uno de los problemas más difíciles de mi vida en Bucaramanga, en un evento, en un congreso de hijos de pastores. Yo pasé al altar. Mi esposa, yo no sabía que ella se había retirado del lugar y se fue al cuarto en ese instante porque estaba pasando alguna situación. Yo estaba arrodillado en el altar. Y en el momento que me arrodillé, alguien vino y me tomó de una manera que evidentemente me quedé sorprendido, porque dije, la única que puede hacer eso es mi esposa. Pero no abrí los ojos. Me abrazó y me envolvió todo mi cuerpo. Se vino encima y me abrazó. Y sentí algo tan extraordinario, pero como el ambiente estaba tan glorioso y la gente hablando en lenguas y todo, yo pensé siempre que era mi esposa, porque era la única persona que me podía abrazar, así como sentí que me envolvieron todo mi cuerpo, todo. Yo recuerdo muchísimo cuando recibí la gloria, la libertad, lo que pasaba en ese momento, una unción tan poderosa. Y cuando abro los ojos y miré ya que mi esposa no estaba, entonces yo le escribí, le dije, ¿usted está aquí? ¿Usted vino a orar por mí? Evidentemente nadie más lo hizo. Les pregunté a los líderes, ¿alguien vino a ponerme manos? No, nadie no vino. Pero es que alguien vino y me abrazó. No, nadie. Yo sentí que solo cuando abrí los ojos se fueron. Entonces, ahí entendí que hay momentos donde necesitamos unas manos superiores sobre nuestras vidas. Porque tal vez alguien, es más, yo lo digo con todo el corazón, tal vez alguien por ignorancia impuso manos. Alguien no por maldad, pero por ignorancia lo hizo. Y después de saber esto dice, voy a tener mucho más cuidado de ahora adelante, voy a ser mucho más cuidadoso. Pero tal vez por ignorancia impusiste manos pensando que era por buena intención, pero hiciste daño. Es mejor que si tú quieres que Dios verdaderamente ayude a alguien en algún momento, no si tu corazón está contaminado, tu oración no va a funcionar, la que yo te voy a enseñar ahorita, no va a funcionar. Si de verdad tú quieres que Dios lo haga, querido papá que estás batallando con una situación con un hijo, querida mamá que estás batallando con una situación con un ser querido, con un esposo, con hermanas que se ponen a orar dizque por los esposos y ni siquiera ellas están protegidas, más si sus esposos son inconversos. No, es que me enseñaron que hay que imponerle las manos a la madrugada cuando esté dormido. Tú no sabes lo que tú te estás exponiendo si no estás preparada. No estás preparado. O peor aún, si la que está mal eres tú y le transfieres algo peor a esa persona. Es mejor decir, Señor, momentos como esos donde no fue mi papá, no fue mi mamá, no fue mi esposa, fue una presencia angelical, fue Dios mismo que vino y tocó a esa persona y la hizo libre. Hay cosas que desde ese día nunca más volvieron a suceder en mí. Hubo batallas y victorias que obtuve desde ese mismo instante para siempre, porque no son manos cualquiera, son las manos de Dios mismo muchas veces, o de ángeles que vienen, como dice Hebreos, como espíritus ministradores en favor de los que heredarán la salvación. Así que alguien me puede ayudar a orar de esta manera. Quiero que oren conmigo.
en este día, porque este es un principio de sabiduría espiritual. No debemos imponer ni recibir manos sin discernimiento. La advertencia de Pablo nos llama a proteger la santidad del ministerio, pero también nuestra propia vida espiritual y aún la de otros. Dios honra el orden, la pureza, la consagración. Y cuando esto falta, la imposición de manos deja de ser de bendición y se convierte en un riesgo espiritual para el creyente, para el líder, para el pastor, para el predicador, para la madre, para la esposa, para el esposo. Ese es el punto más delicado. Y por esa razón, iglesia, hoy quiero orar para que Dios, cuando tú impongas manos, si Dios te lo dice y te lo ordena y estás bajo cobertura y bajo santidad, lo primero que ocurra es sanidad sobre los enfermos, cuerpo, alma y espíritu, porque Dios no solo sana cuerpos, también sana almas y espíritus. Lo segundo que ocurra es que el Espíritu Santo descienda sobre esas personas. Lo tercero que ocurra es que se aviven dones espirituales en esas personas, que si estaban débiles sean fortalecidos. Y quiero que oremos juntos como iglesia en este día para que Dios nos dé una imposición de manos santas, puras, vida consagrada, integridad, carácter. Quiero que levante sus manos un momento conmigo allí donde están y diga: Señor, te presento mis manos. Tú me las has dado, Señor, con un propósito espiritual. Yo sé que muchas veces he sido ignorante, he sido necio, no he sido sabio, no he sido prudente, no las he usado correctamente. Tú me las diste para santidad, tú me las diste para pureza, tú me las diste para consagración, para integridad, para carácter. Tú me las diste para tener manos sin ira ni contienda. Me las diste para renovación, para sanidad, para restauración, para poder. Pero muchas veces he prestado mis manos para algo indebido. He prestado mis manos para lo malo. He prestado mis manos para la ira. He prestado mis manos para lo impuro, para lo que no es santo, para lo que no es consagrado, para lo que no es íntegro, para lo que no es de carácter, para lo que no es correcto delante de ti. Por eso hoy, Señor, yo te pido: renueva mis manos, renueva mi santidad, renueva mi temor, renueva mi humillación, renueva mi vida, de manera que aun cuando ponga mis manos, Señor, sobre las personas que están bajo mi autoridad, si eres pastor, si eres diácono, si eres líder, si eres madre, si eres padre, si eres esposo y debes imponer manos en algún momento, que tus manos no transmitan muerte sino vida, que tus manos no transmitan enfermedad sino sanidad, que tus manos no transmitan tu espíritu, sino que a través de ellas venga el Espíritu Santo de Dios. Que tus manos no desactiven lo espiritual, sino que activen los dones espirituales, y que así la gloria de Dios se vea. Porque recuerda, no es simplemente poner manos, hay algo más detrás de todo esto. Y si en algún momento o ahora mismo tus manos no están correctas, dile al Señor: perdóname, Señor, lávame, límpiame y ayúdame a tener manos correctas, aún para imponerlas sobre mis hijas, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Dile: Señor, límpiame. Haz un acto de reflexión ahora mismo, iglesia. Abre tus ojos, iglesia. No estamos jugando a imponer manos, no estamos jugando a impartir cualquier cosa. Necesitamos impartir lo que Dios quiere que salga a través de ellas. Vida en el nombre de Jesús, libertad en el nombre de Jesús. Y en esta mañana declaro sobre la iglesia que hay unas manos más poderosas que se posan sobre ella ahora mismo, y son las manos de la gracia y de la misericordia del Señor, que te hacen nueva, que te hacen puro, que te santifican en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede soltar sus manos y al cielo levantarlas y decir: úngela, Señor, purifícala, Señor, con tu fuego, purifícala, Señor, porque ha llegado el tiempo de levantar las manos caídas, y que no sean manos contaminadas, sino manos ungidas para la gloria de Dios. Que no tengas miedo de adorar, que no tengas miedo de exaltar a Dios, ni de imponer manos, porque ya están preparadas para la guerra. Él adiestra mis manos para la batalla, y Él prepara mis dedos para la guerra.
Alguien en esta mañana empiece a aplaudir, empiece a alabar, empiece a adorar y diga: mis manos están preparadas para la guerra. Prepara mis manos para la guerra. Prepara mis manos para la batalla. El diablo no va a usar mis manos para contaminar. Al contrario, Cristo las va a usar para dar vida y para dar victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre de Jesús voy a decir algo delicado, porque quiero que todos los que son líderes y servidores levanten sus manos. Dios sabe, es mi principal testigo, que mis manos han sido guardadas para Dios desde algo que ha ocurrido hace un tiempo especial. Por eso yo quiero que todos los líderes y servidores levanten sus manos ahora mismo. Todos los hermanos levanten sus manos ahora mismo. Señor, tú conoces que no somos perfectos, pero mis manos, Señor Jesús, han sido guardadas, han sido cuidadas, han sido dedicadas, han sido santificadas, Señor. Yo te pido como pastor que lo que ahora hay en mi corazón, que lo que hay en mis manos, que lo que tú has puesto en mí, Señor, lo pongas. Y hago un paréntesis: créame que Dios conoce por qué lo estoy pidiendo. No me atrevería a pedir lo que voy a pedir si no estuviera seguro de lo que estoy haciendo y de la gravedad de lo que estoy declarando. Pero yo le pido, Señor, desde nuestros músicos, bateristas, mi esposa, nuestros líderes, jóvenes, adolescentes, bautizados, Señor, todo lo que ya tú has puesto en mis manos en estos últimos meses de preparación, porque me has venido preparando, me lo dijiste, Señor, con voz audible a través de personas. Debes prepararte, hermano pastor. Me decía: prepárese. Señor, tú me has estado adiestrando mis manos para la guerra y para la batalla. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos hombres o mujeres que luchan con sus manos, que aquellos hombres o mujeres que hacen cosas indebidas con sus manos, que aquellos hombres o mujeres que están batallando porque han prestado sus manos inadecuadamente, Señor, tal vez es ira, es rencor, o es una compulsión inmoral que te ha tomado. Seas niño, joven, adolescente, soltero, casado, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa libertad que tú has puesto en mis manos, Señor, hoy desciende sobre ellos de manera sobrenatural. Y ahora mismo, por la autoridad de tu palabra, Señor, se cortan cadenas, se rompen ligaduras, se sueltan las manos atadas, se rompen las maldiciones generacionales, se rompe el yugo de inmoralidad, se rompe el yugo de mentira, se rompe el yugo de odio, rencor, adulterio, fornicación, inmoralidad, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Se va ahora en el nombre de Jesús. Si tú lo crees y lo recibes por fe y es para ti esta palabra, abre tu boca un momento y alaba a tu Dios y recibe la confirmación del Espíritu en tu vida ahora mismo. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la espada de la palabra corta toda maldición ahora. Ahora aplaude con libertad. No temas, no temas, no temas, no temas. Señor, lo que pusiste en mis manos para milagros, lo que pusiste en mis manos para sanidades, lo que pusiste en mis manos para liberación, lo que pusiste en mis manos para integridad, para vida libre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, alguien va a recibir una investidura nueva. Algunos ya me han testificado y me han dicho el sentido que algo se rompió, que algo ya no es igual, que algo ya no es lo mismo. Claro, porque Dios lo hizo. Dios está en el asunto. Él está metiendo sus manos.
Allá atrás hay alguien que necesita ser libre. Hazlo, hazlo, hazlo. No temas, no tengan miedo, no tengan miedo. Hay un poder mayor en esta mañana. Y es el poder de la mano, el dedo de Dios, la mano de Dios. Todo lo que tú me has dado poder para vencer en secreto, en la intimidad, en el privado, y que tú lo has visto y que tú eres testigo hoy, en el nombre de Jesús, tu iglesia también lo recibe. Él se está soltando algo. Algo está saliendo de alguien ahora mismo. Algo está soltando tus manos. Las cadenas se han quebrado. Las cadenas se han roto. Ahora. Todopoderoso Jesús. Derrama, Señor Jesús. Derrama libertad, Señor. Derrama liberación sobre tu iglesia, Jesús. En el nombre de Jesús somos libres. Manos para servirte, Señor. Queremos manos para alabarte, Señor. Queremos manos, Señor, para levantarlas, Señor, para tu honra y tu gloria. Oh Jesús, llena nuestras manos, santifica nuestras manos, manos santas, manos en el nombre ungidas, de Jesús. manos ungidas, Señor Jesús. Manos ungidas, Señor Jesús, para ver lo que han estado esperando, el milagro que no había llegado, va a llegar en el nombre de Jesús. Manos libres para la gloria de Dios. Santifica mis manos, Señor. Manos sanas. Santifica nuestro corazón. Manos sanas, manos Santifica cada libres. miembro de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Manos para ver lo que Dios dijo que va a mostrar a través de sus manos. Manos para ver lo que Dios dice. Manos para seguir siendo usadas para la gloria de Dios. Oh Señor, queremos manos, Señor, levantadas, Señor, manos santas, sin ira ni contienda, en el nombre de Jesús. Y daja y alaba, babacita, y alaba, babacita. Oh, la iglesia, santifica, Señor, santifica ahora, Jesús, santifica, Señor, santifica cada mano, Señor Jesucristo. Queremos servirte, Señor, con santidad y pureza, Señor, en el nombre de Manos Jesús. santas. En el nombre de Jesús, de baja y alaba. Manos restauradas. Oh, aleluya, aleluya, Manos restauradas. aleluya. Sana las manos, Señor, Manos de para quienes ti, han sido Señor. heridos. Manos Sana para las ti, manos, Señor, Jesús. de quienes han sido Que heridos. nuestras manos, Señor, sean usadas como tu instrumento, Jesús. Instrumento para hacer milagros, Señor. Instrumentos útiles en tus manos poderosas, Cada Jesús. persona, Señor, Lava nuestras que manos con tu sangre, desde la Señor entrada, Jesús. Señor, hasta el altar. Lávanos, Jesús. Cada hombre y cada Lávanos, mujer, Jesús.